Cuentos extraños por Aníbal Mujica. El maniquí. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si ya dejaba el traje turbio de injusticia. César Vallejo, poema Trilce 5. Mi abuelo tenía un taller de sastrería en el pueblo de Jaén, España. Poco o nada supe de su historia, porque desapareció sin dejar rastro. Los restos de su atelier quedaron a resguardo de mi padre, quien lo mantuvo clausurado hasta antes de morir, cuando me confesó de su existencia. Rebuscando entre las cosas, encontré un diario envuelto en una tela de casimir. La tela estaba atada al cuello de un viejo maniquí de madera ennegrecido por el tiempo y por las cenizas. Aquellas páginas me revelaron una historia de terror y me sirvieron para entender la aversión de mi padre hacia la memoria de mi abuelo y la tragedia de un pueblo. A la localidad de Jaén, al noroeste de Andalucía, España, llegó un sastre de nombre Antonio Ortega. Un sexagenario, de mediana estatura y aspecto bonachón, que pronto se convertiría en el favorito entre las personas de clase humilde que querían trajes de confección a bajo precio. Corrían los años 20 en aquel poblado de apenas 10.000 habitantes. Antonio vivía solo en un austero piso al lado de su taller. Su esposa había fallecido y su hijo había hecho vida en otra ciudad. Su única actividad distinta a la sastrería era ir los domingos a misa y luego a las ferias del pueblo para adquirir antigüedades u objetos usados. En una de las ventas de la Plaza Benedicto Calixto, Antonio encontró un objeto muy particular. Ya casi se retiraba a su casa para almorzar y hacer la siesta, cuando notó que había un nuevo puesto en una zona de la plaza no muy concurrida. La atendía un morisco que vestía camisa blanca de pequeños bordados en el cuello y caftano túnica a mitad de pierna. Antonio hurgó con poco interés entre ropa usada y artefactos antiguos hasta que notó una especie de perchero cubierto por una sábana azul. Alzó la vieja tela y descubrió un maniquí de tamaño natural. «No está a la venta, amigo», le advirtió el moro, quien hablaba español con acento africano. «Lo reservó una persona que dejó un depósito hace un mes y debe regresar a buscarlo en cualquier momento». El maniquí estaba hecho de madera, como cualquier otro. No parecía tener nada especial. Sin embargo, aquella figura produjo en Antonio una atracción inusual. Incluso juraría que su corazón latía con más fuerza, como si una poderosa energía lo atrapara. Jamás había sentido algo parecido, así que deseó con todo su ser llevárselo a casa. Duplicó la oferta al moro y terminó convenciéndolo de que se lo vendiera. Ya en su estudio, Antonio revisó de forma minuciosa aquel maniquí. Notó que la madera era muy fina y que las articulaciones estaban sujetas por un delicado alambre de color cobre. Intentó raspar una de las piernas con una navaja para verificar la calidad de la madera, y al hacerlo, un líquido marrón oscuro, como el de una savia de árbol, comenzó a brotar. Sus dedos se ensuciaron de aquella mezcla. Por instinto, se llevó la mano a la nariz para intentar percibir su olor. Aquella savia le recordó la fetidez de los mataderos, el hedor de la sangre coagulada de los cerdos. Una sensación que le produjo repulsión. De inmediato, se lavó las manos para no quedar impregnado con aquel olor.
quiso pensar que podría tratarse de una cera o aceite natural para alejar a las termitas, de modo que cubrió al maniquí con una tela blanca y lo colocó cerca de la puerta principal de su taller. Allí permaneció por casi 3 meses como un objeto más de decoración. Una tarde de verano, un cliente entró al atelier para tomarse las medidas para un traje y puso su sombrero en la cabeza del maniquí, con tan mala suerte que perdió el equilibrio. La figura cayó al piso y con el impacto se le desprendió la cabeza. Apenado, el cliente intentó resarcir el daño y se ofreció a reparar el maniquí. El sastre rechazó la propuesta y esa misma noche se dedicó a componer, con mucha destreza, los hilos de color cobre que unían la cabeza con el resto del cuerpo, y se fue a dormir satisfecho de haber logrado recuperarla. A la mañana siguiente, uno de sus ayudantes le entregó el periódico matutino Diario Guadalquivir. El viejo sastre tuvo que sentarse para no caer de la impresión, cuando reconoció en la primera plana la foto de su cliente con el siguiente titular: decapitado trabajador del Cortijo de Lourdes en extraño accidente laboral. A raíz de aquella noticia, Antonio pasó días sin dormir. Le atormentaba aquella coincidencia entre el accidente y la pérdida de la cabeza del maniquí. Le pesaba la culpa. ¿Y si esta figura posee alguna fuerza sobrenatural?, pensó. A los días, llegó a la conclusión de que había que poner a prueba al maniquí y salir de dudas. Comenzó a trabajar de manera febril en un encargo que le habían solicitado para un aniversario de bodas. Lo terminó en pocas horas, lo colgó en el maniquí y, con la habilidad adquirida por años, clavó algunas agujas en las piernas hasta insertarlas en la madera. El traje de algodón fresco no sufrió daños, así que lo entregó el viernes según lo acordado y el domingo salió a dar su habitual paseo. Al rato se topó con unas vecinas que, luego de devolverle el saludo, le preguntaron si sabía lo que había ocurrido con Manuel Simón, el cliente a quien le había hecho el último traje. Antonio sintió un vacío en el estómago. Resulta que el hombre se había desmayado en la celebración de su aniversario, tras sufrir fuertes dolores en ambas piernas. Todavía estaba hospitalizado y los médicos no daban con el origen de la extraña afección. El sastre corrió a su casa consternado. Pasó horas rezando y pidiendo perdón por sus pruebas maléficas. Lo que más le atormentaba era que no se atrevía a deshacerse del maniquí. Alguna fuerza lo tenía subyugado a él. Luego de horas de pensamientos que le torturaban el alma, recordó la vieja parábola bíblica del libro de Mateos sobre el siervo despiadado. Entonces, la epifanía de una idea le llenó el corazón de alegría. ¿Podría utilizar el maligno maniquí para hacer el bien?, pensó. La angustia de expiar sus culpas lo llevó a intentarlo. Esperó que se presentara un cliente adecuado. Eligió a una viuda cuyo pedido era la confección de un traje para su hijo mayor, quien se marchaba a probar suerte en Madrid. Buscaba un modesto traje que le sirviera para presentarse en alguna entrevista de trabajo en la capital. Antonio cobró muy poco por el encargo. Puso la parte superior del traje sobre el maniquí, introdujo en los bolsillos varias monedas y billetes, al tiempo que invocó riquezas para el dueño. Para su sorpresa, la vecina no se presentó a retirarlo. Entonces, Antonio se lo envió con uno de sus ayudantes. Al rato, el joven regresó con una sonrisa. La dama lo había premiado con una gran propina. Le asignaron una cuantiosa herencia y ya no necesitaban viajar a la capital. Ese fue el inicio de varios episodios en los que el maniquí concedió favores a personas necesitadas. Una sola regla aplicó a Antonio al mágico proceso del maniquí: no pedir nada para él y nunca utilizar aquel poder para hacer daño a nadie. Sin embargo, pronto comenzó a dudar de su propia norma, cuando un competidor abrió su sastrería justo enfrente de la suya. Un señor de origen sirio, de nombre Azel Katae. Al principio, los clientes se mantuvieron fieles al viejo sastre.
hasta que la exhibición de exuberantes telas de casimir, lino y algodones de colores modernos en las grandes vitrinas del Sirio acapararon la atención. Su fama atrajo a casi todos los clientes de Antonio, quienes entraban y salían de la nueva tienda de manera precipitada para no tener que toparse con la mirada triste que tenía al ver que su negocio se iba quedando desierto. Tras varios meses, la prosperidad de Azel Katae fue directamente proporcional a la ruina de Antonio. Ante la impotencia de su desdicha, comenzó a albergar un sentimiento de venganza, solo que en su cabeza mantenía una lucha encarnizada por la culpa de los males que había ocasionado en el pasado. Quiso el destino que el trabajo de los sastres se cruzase cuando la alcaldía del pueblo hizo una licitación para renovar el teatro municipal y requería de sus servicios para confeccionar un nuevo telón, así como la vestimenta del personal. Katae asumió buena parte del encargo y envió a un asistente para solicitarle a Antonio su colaboración en la confección de algunos de los trajes que vestirían los empleados del teatro. El viejo sastre aceptó de mala gana, apremiado por sus gastos y tentado con la generosa paga. Una noche, mientras rumiaba su infortunio, un pensamiento diabólico se apoderó de su espíritu. Tomó uno de los trajes que ya estaba terminado, lo puso sobre el maniquí y le prendió fuego. Se quedó observando hipnotizado cómo la tela ardía y pidió al infierno la ruina de su competidor. Minutos después, recuperó la razón y se apresuró a apagar las llamas antes de que devoraran el traje. Lo retiró del maniquí y se dedicó durante la madrugada a repararlo con lágrimas en los ojos por la rabia y frustración. El pedido de la alcaldía fue entregado a tiempo. El sábado, unas 500 personas asistieron a la inauguración del teatro. Todos fueron recibidos por anfitriones que vestían trajes coloridos elaborados por Antonio. A mitad de la presentación de la obra de Hamlet se desató la tragedia. Nadie sabe qué pudo originar el fuego. Algunos sobrevivientes recuerdan haber visto que uno de los anfitriones, que estaba del lado derecho del gran telón, quedó envuelto en llamas por una combustión espontánea. El fuego consumió la cortina, lo que desató el incendio y causó la muerte de casi 300 personas. La mayor desgracia que se recuerde en Jaén. Del viejo sastre no se supo nunca más. Terminé de leer el diario con lágrimas en los ojos. Pude entender entonces la vaguedad de mi padre con respecto a sus orígenes y la melancolía tras sus respuestas vagas. Sin embargo, me pregunté por qué todavía conservaba ese horrible maniquí. Así que me levanté y tomé entre mis manos esos restos de madera con la firme intención de deshacerme de ellos. Caminé hasta el río para arrojar aquella pieza que tantas desgracias había traído a mi familia. Por alguna inexplicable razón, no logré que se desprendiera de mi mano. Hice esfuerzos por arrojarla y nada. En un acto de desesperación, comencé a golpearla contra el piso para que se desarmara. Lo único que logré fue clavarme sus astillas, lo que sentí como un mal presagio. Mi padre lo sabía y de allí su silencio. Habíamos quedado condenados a ser guardianes de un maldito muñeco sin vida.